Amigos, hoy tenemos un invitado muy especial. Les cuento que la corrupción es y seguirá siendo, por supuesto, un problema presente en nuestra sociedad. Tras el compromiso suscrito en la Cumbre de las Américas, mucho trabajo queda por hacer. El caso Lavajato es emblemático y ha contaminado tanto a nuestro país como a otros países de la región. Nuestro compañero Ronnie Mellán nos ofrece más detalles sobre este complejo tema en el siguiente informe. La corrupción es un problema global y Latinoamérica no está exenta de esa telaraña. El régimen chavista de Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Honduras son los países más corruptos del continente, según Transparencia Internacional. El Perú ocupa el puesto 96 de 180, pero no es para alegrarse. Ayer el Poder Judicial condenó a 7 años de prisión al congresista de Alianza para el Progreso, Benicio Ríos, por la adquisición irregular de terrenos cuando fue alcalde provincial de Urubamba. Dispone orden de captura para el congresista, esto es mediante requisitoria. El expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia cumplen prisión preventiva. La investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Otro expresidente, Alejandro Toledo, está prófugo e investigado por haber recibido $20 millones de Odebrecht, según denuncias. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski no fue la excepción. Tuvo que renunciar por asesorías a Odebrecht cuando era ministro de Toledo Manrique y por el financiamiento de su campaña en el 2011. Susana Villarán es otra investigada. La exalcaldesa de Lima, de acuerdo a la declaración de Jorge Barata, recibió $3 millones de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht. El gobernador regional del Callao, Félix Moreno, tiene un proceso judicial por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos. En el escenario internacional, el expresidente de Brasil, Lula da Silva, purga condena de 12 años de cárcel por corrupción. A Evo Morales lo acusan también del mismo delito. La lista es extensa. Para graficar la magnitud de la corrupción, basta con el siguiente ejemplo. La construcción de la carretera interoceánica, que debió costar $800 millones, terminó costando $2.800 millones. Esta es la realidad que nos golpea. Y les contaba que teníamos un invitado muy especial porque nos acompaña el fiscal brasileño Douglas Fischer. Él fue coordinador del equipo especial, encargado del equipo especial Lavajato, encargado de desentrañar esta maraña de corrupción hasta enero del 2017. Luego estuvo en la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía y ahora, por supuesto, sigue siendo fiscal. Gracias, doctor Fischer, por acompañarnos esta noche. Primero es hacer la aclaración porque pude escuchar su exposición en muy buen español. Hoy en una invitación que nos hizo el Poder Judicial con el Consejo de la Prensa, donde participó también el doctor Duberly Rodríguez, presidente del Poder Judicial, también la doctora Susana Castañeda de la Sala del Sistema Especial Anticorrupción. Y lo primero que se explicaba era la diferencia entre Procuraduría y Fiscalía en términos. Aquí la Procuraduría son los abogados del Estado. Sí. En Brasil la Procuraduría es la Fiscalía, como ocurre también con otros países. Lo que dicen es que aquí a veces los procuradores se confunden y se creen fiscales. Pero en Brasil, por esa confusión. Ustedes son fiscales. Fiscales. Nosotros somos fiscales. Es un honor estar aquí hoy para hablar con usted, con el pueblo de Perú. Muchas gracias. Los números que usted expuso ahora eran impresionantes, ¿no? O sea... 163 acuerdos de colaboración eficaz, los que se han logrado en el caso Lavajato, ¿no? 121 ante la Corte Suprema. Interesante la distinción que usted hacía. De estos 163 acuerdos, solo mejor dicho, la mayoría, 140 no estaban presos. Es decir, la colaboración no era un intercambio de un premio, como se quiere ver en algunos casos. Perfecto. Evalúe, por favor, la importancia de la figura de la colaboración eficaz para un caso como el de Lavajato, porque a veces no se ha entendido en el caso peruano. Bien, yo tengo la certeza absoluta que sin la colaboración eficaz es imposible investigar un caso de corrupción gubernamental que tuvimos en Brasil. Es muy seguro para nosotros, es muy seguro, es un punto. Sin la colaboración es imposible obtener informaciones y hacer una investigación al fondo de los involucrados en la corrupción gubernamental. Para nosotros es muy claro, la ley brasileña es del año 2013. Es nueva, 5 años, pero todo que se investigó se partió inicialmente de una colaboración eficaz, como se dice acá, la delación premiada. La delación premiada en Brasil, para obtener
el inicio de las investigaciones. La idea de la colaboración es apuntar hacia arriba. Por supuesto. Y apuntar hacia arriba significa al actor político. El actor También. político es el que finalmente Incluso. tiene el poder de que se realice o no el acto de corrupción, ¿verdad? Incluso, pero la idea que, imagine, hasta poco tiempo no se imaginaba la posibilidad de tener un gran empresario criminoso como el señor Marcelo Odebrecht en el cárcel, con condena penal por crímenes muy graves de lavado de activos, de corrupción gubernamental y que ha reconocido que ha practicado muchos crímenes. Entonces, eso solo se quedó posible por cuenta de la colaboración premial. ¿Qué me dice el caso de Lula? Que lo veíamos, ¿no? Ahora precisamente en el informe. Ahora mismo se celebró pues esta cumbre de las Américas y habían voces, de repente no en la cumbre, pero sí en la llamada anticumbre, y algunos mandatarios que todavía estaban en la cumbre, que consideraban que la condena a Lula es política, que en realidad es una venganza contra, ¿no?, quien sacó a la pobreza a tantos millones en Brasil. Cuéntenos, por favor, este caso que usted conoce tan bien. Bien, hay que reconocer que el trabajo para los pobres en Brasil fue muy bueno, es una realidad, pero no es verdad, es una mentira que la condena es política. ¿Por qué? Porque se están investigando, vamos a aclarar para la población, para los telespectadores, que están ahora involucrados, investigados 14 partidos políticos en Brasil, de izquierda, del medio y del centro, el de la izquierda y de la derecha, todos que están involucrados están siendo investigados. En el caso del señor Lula, es imposible hablar de una condena política. ¿Por qué? Porque si hay una investigación de hechos criminales, hay una condena de un juez de primer grado, hay una manutención de la condena por un tribunal que se ha elevado la pena originalmente de 9 años y 6 meses para 12 años y un mes, y hay una discusión sobre las pruebas. Bien, algunos pueden no concordar si hay o no hay pruebas suficientes para una condena, pero esto no es una condena política, esto es una condena por un hecho criminal, punto. ¿Y cuál es el corazón de esa condena? Porque se habla, por supuesto, del departamento, ¿no? Que entiendo yo es central en esta Bien, situación. El corazón es un empresario ha reconocido que se regaló una habitación para el señor expresidente, un departamento, sí, con una parte de un pagamento de una coima. Como parte de una coima. Sí, claro. Y ha reconocido y mire, hay otras pruebas, no solo la palabra del colaborador. Entonces son muchas pruebas que son sometidas, por supuesto, la defensa, hay que hacer el papel, el rol de la defensa y quizás defender que no hay pruebas suficientes, pero la única cosa que es muy tranquila para nosotros es, no hay una condena política. Y mire, hoy la Corte Suprema Brasileña autorizó el inicio de una acción penal contra el señor Aécio Neves, que fue el candidato que disputó la presidencia de la República con la expresidente Dilma. No hay una persecución al PT, pues. No. Y el caso de Michel Temer, el actual presidente, también es delicado. También. ¿Usted recordaba que tiene 2 casos pendientes en la Corte Suprema ahora mismo? Sí, y por la primera vez en la historia, nunca, en la historia de la República Brasileña, se ha puesto 2 casos contra el presidente durante el mandato. Durante su ejercicio. ¿Por qué que no está a responder? Porque según la Constitución brasileña, el Congreso puede no autorizar el procedimiento, solo por eso. Pero las pruebas, yo conozco una parte del caso, la ponencia fue del fiscal anterior, el señor Rodrigo Janot. Hay pruebas del hecho, incluso hay filmajes de una persona recibiendo una mala con dólares. Es muy claro. Lo que usted señala me lleva de nuevo al Perú. Usted, por supuesto, no tiene por qué conocer en detalle cada uno de los casos, pero sí hay algo en común. Todos los involucrados, por lo general, es el caso de Ollanta Humala, es por supuesto el caso de Alejandro Toledo, que están involucrados en distintos grados. Uno por un aporte millonario de campaña, ordenado por el PT, al parecer, y otro por una coima directamente, ¿no? Pero todos dicen, bueno, demuéstrenme que la plata llegó. En el caso de Humala particularmente, tenemos la declaración de Jorge Barata, tenemos la declaración de Marcelo Odebrecht, donde confirman el aporte de $3 millones. Lo que yo le quería preguntar es si en las sentencias en Brasil
¿Era necesario o es necesario que se ubique exactamente de dónde salió la plata? O en algunos casos puede ser suficiente, debería ser suficiente, con el testimonio de los colaboradores eficaces. Perfecto. Yo no conozco en realidad el caso de Perú y no puedo hablar sobre eso, pero yo puedo hablar en el caso de Brasil. En la corrupción, la prueba es muy difícil, porque difícilmente se tiene la prueba de la entrega del dinero para el señor que está en la cabeza de la organización criminal. Claro. Pero hay muchas pruebas circunstanciales que juntas demuestran que es imposible no haber una corrupción en aquella situación. O sea, no es solo la palabra del colaborador, son muchas cuestiones que son traídas y probadas en juicio, perante un juez, que la persona ha recibido el dinero. Mire, yo recuerdo un caso de una corrupción electoral, una donación electoral, porque hasta poco tiempo en Brasil era posible una empresa hacer una donación directamente para una persona que estaba concurriendo a un cargo de senador o diputado. La empresa fez la donación legal aparentemente, la parecía que sería legal, está registrada, está contabilizada, está aprobada por el Poder Judicial Electoral, pero un colaborador nos dice, no, esto no es una colaboración para la elección, esto es un soborno y un desfase encubierto. Es imposible descubrir eso sin la palabra del colaborador. Pero no solo la palabra, nos presentó los documentos, el acierto con la persona para hacer el pagamiento del soborno. Por supuesto que no hay la fotografía del recibimiento, del momento de recibimiento del soborno. ¿Por qué? Porque estos crímenes, el medio de cometimiento de estos hechos son muy diferentes de lo que estamos acostumbrados. Y estamos hablando en muchos casos de dinero en efectivo, ¿no? En otros casos hay depósitos y hay cuentas, pero en muchos casos hay dinero en efectivo trasladado por los doleiros. Entonces tampoco es tan fácil ubicar exactamente de qué cajón salió el dinero, ¿verdad? Exacto. Y otro caso que me recuerdo ahora, un colaborador, este hecho envolvía el expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, que ahora está preso. Y mire, este colaborador reconoció que por intermedio de 2 offshores planteadas en Uruguay ha remitido mucha plata para una cuenta en Suiza que no estaba en nombre de la persona involucrada, y sí de una empresa con nombre muy diverso. La pregunta es, ¿cómo sea posible descubrir este pagamento de una propina, como llamamos nosotros en Brasil, de una coima, sin la participación del colaborador, que nos mostró dónde salió y para dónde fue? Sin duda. Y después, con la cooperación internacional, se buscaron las pruebas junto a Suiza para comprobar la propiedad. ¿Qué papel cumplían en su punto de vista los publicistas? Porque aquí tuvimos a uno que se hizo muy conocido, Luis Fabre, ¿no? Había otro que era Valdemir Garreta, que trabajó también con el PT, y por ejemplo Garreta lo olvidaba, ha confirmado también el aporte de campaña para Ollanta-Humala, por ejemplo, ¿no? Los $3 millones. Entonces, el círculo, digamos, está bastante cerrado. Pero, ¿qué papel cumplían estos? Santana, por ejemplo, en Brasil era pues una figura fundamental en todo el esquema de corrupción, su mujer incluso también. Parte de la coima venía con los publicistas, es decir, yo pagaba, ¿no?, a los publicistas, pero además había más dinero sin declarar, seguramente detrás, era parte del paquete. Porque ¿cuál es el precio por un publicista? Claro. ¿$1 millón, $5 millones? Son unos montos fabulosos. Pero no hay un precio fijo. No hay un precio fijo. Bien. Yo puedo decir cualquier número y decir que... Mas vamos a decir que el precio justo sea $1 millón. El publicista recibe $5 millones correctamente, su precio, pero los 4 lo paga, que es en verdad un soborno que está disfrazado. ¿Y cómo se va a descubrir eso? Sin la participación de ellos es prácticamente imposible. Claro. Entonces, son crímenes muy graves, son crímenes que el modo de investigar necesita cambiar el modo de ver la práctica criminosa. Y si no partirmos para algo como empezar, mire, no es solo con la colaboración, pero empezar con una colaboración premiada o una colaboración eficaz, no hay posibilidad de suceso.
Claro. Para mí es muy tranquilo. Es imposible, no teníamos Lava Jato en Brasil o acá en Perú sin la colaboración. ¿Cómo organizó usted su equipo inicial? ¿Cuánta gente era? Poca, porque cuando empezó no teníamos la Lava Jato en la Corte Suprema, porque yo estaba trabajando junto con el fiscal general en la Corte Suprema, y por la disposición de la Constitución brasileña es quien tiene la competencia de hacer la investigación de los políticos. Y cuando empezó era solo yo. Y después, cuando tuvimos las dos primeras colaboraciones eficaces del señor Paulo Roberto Costa y Alberto Youssef, bien. Alberto Youssef fue fundamental, muy conocido acá también. Fundamental. Bien, ahí hablé con el fiscal general y dije, necesitamos un equipo. El equipo no era grande, éramos 8 personas. ¿Cuántas horas trabajaban al día en los momentos más álgidos? Nada menos de 14, 15 horas por día, nunca, era imposible. Y tuvimos casos de esquecer que teníamos la noche, mirábamos la noche trabajando. Claro. ¿Recibieron amenazas? No. ¿Tenían una seguridad especial asignada? Nosotros no tanto, pero el fiscal general de Brasil sí. ¿Aparecían en medios los fiscales? No. ¿En medios de prensa? No, nosotros no. Porque la persona que hablaba por la Fiscalía General era el doctor Rodrigo Janot. Cuénteme cuál fue el momento más difícil de su periodo. El momento más difícil fue, recuerdo bien la data, la fecha, es 14 de julio de 2015. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque teníamos, la primera vez en la historia, la mayor operación de un caso con la búsqueda en 7 estados de Brasil, con aproximadamente 70 mandados de búsqueda en varios sitios. Y no podía... necesitamos que el suceso fuese total. Y recuerdo bien, me quedé en este día 52 horas sin dormir. Porque la tensión de la solución del problema demandaba que todos los detalles, y eso no es solo yo, toda la equipo estaba trabajando como malucos y los resultados se quedó perfecto porque toda la idea que teníamos nosotros por esta autorización de la Corte Suprema se quedaron, casi todos los casos se quedaron comprobados. Entonces, quizás este es uno de los momentos más tensos, pero tuvimos muchos casos. Con invitados como el doctor Douglas Fisher no necesitan ustedes ver ninguna serie de ficción sobre el caso Lava Jato. Vamos a regresar después de una pausa con más. Volvemos en cara a cara con el fiscal brasileño Douglas Fisher, que fuera pues el coordinador general del equipo de investigación de Lava Jato. Doctor Fisher, conversábamos también el tema de cómo se exportó no solamente esta suerte de modelo de corrupción, sino también sistemas muy específicos. Aquí tenemos el caso del Club de la Construcción, que son un grupo de empresas que concertaban, ¿no?, cómo ganar licitaciones, dejar por fuera la competencia, y ahí no solamente hablamos de brasileños, hablamos de incluso empresas peruanas. Lo que hablaba ahora en la mañana la doctora Susana Castañeda es que se exportó incluso el sistema, vamos a decirlo así, con los diezmos, los porcentajes de las coimas, que en unos casos eran 3%, otros 5% de la obra. Eso también entonces se innovó como... Es una fotografía de la realidad brasileña. Tenía este club que era coordinado por algunos mega empresarios que hacían un acuerdo que irían vencer las licitaciones, pero no es verdad. Tenían reglas, es increíble. Tenían reglas escritas como las reglas de un campeonato de fútbol. Es verdad. Se presentaron el contrato de que todos respetaban. Tenían todo por escrito, sí, incluso. Pero como se fue una partida de fútbol, no un contrato de compra de licitación, es increíble. Y entonces operaban así. Y esto es un problema mayor, porque las empresas que les gustaría participar de una licitación no tenían la oportunidad, porque estaba cerrada. ¿Por qué que estaba cerrada? Porque el acuerdo era, vamos a hacer un superfacturamiento del precio. Y mire, el problema no es la cantidad. El superfacturamiento era como 3%, pero 3% en $1.000 millones
La cantidad de plata es mucha. Y no se llamaba mucha atención. ¿Por qué? Porque cambiar 3%, 2% de un contrato es aceptable. Claro, claro. Entonces estaban todos ajustados para eso. Ahora, usted decía que esto no es político, y lo ha explicado en la primera parte del programa, justificando el tema de la sentencia de Lula, y que además son otros partidos también los que están comprometidos. 14, creo. 14, hasta el momento 14. Aquí también había una línea de pensamiento que decía, la izquierda exportó su corrupción, ¿no? Y en el caso, bueno, de Humala, fue una decisión puntual de Lula que le da estos 3 millones a un candidato que todavía está abajo. Pero luego hemos visto que les han dado a todos. A candidatos de derecha, según en fin, las declaraciones, 1 millón al fujimorismo, a los demás candidatos de acuerdo a sus expectativas en las encuestas. Entonces no había, o sea, si bien el PT de repente se amarró muy bien con Odebrecht y estas empresas, todos participaron. No es verdad. Ni siquiera eso. No soy eso. Yo puedo hablar sobre la situación brasileña. Por supuesto. La realidad es que es el sistema. El sistema, no es el partido. La gran parte del sistema en Brasil está involucrado a hacer la misma cosa. Se cambian los gobiernos, pero están todos involucrados, casi todos, claro, vamos a plantear muy claro, en obtener una ventaja para financiamiento de campañas electorales, para algunos, yo recuerdo un señor que era un director de la petrolera de Brasil, la Petrobras, donde empezó todo, que solo este señor reconoció que recibió y mantenía en una institución financiera de Mónaco $100 millones de coima para una persona. Esa es la otra gran pregunta. Usted acaba de mencionar el tema de la campaña electoral. Es la corrupción entre la política y el sector privado, al parecer, al menos bajo este modelo, va un poco por el apetito de dinero que hay en una campaña electoral y la competencia que es brutal. Ahí, por supuesto, el candidato de ahí se queda seguramente con algo y ahí compran las casas y los departamentos, pagan las hipotecas y lo que fuera, o siguen corrompiendo. Pero el tema acá se está discutiendo mucho cómo hacer para reducir ese apetito de dinero en una campaña electoral. Aquí la gran mayoría de costos va por el lado de publicidad televisiva. Incluso se está hablando de cómo hacer. México tiene un modelo donde ha recortado la publicidad televisiva comercial, política. Sí. ¿En Brasil se está hablando de temas similares? Sí, se redució mucho el tiempo de la propaganda en la TV. Ajá. Se redució mucho, pero ¿se va a resolver el problema de la corrupción electoral con leyes? No. ¿Con qué se resuelve? Se resuelve, sí. Empezar con la punición de los responsables, sí, no hay duda de eso. Es necesario poner una pena penal y cárcel para los casos que son necesarios, pero es necesario mudar la cabeza de la población, que hay que controlar, hay que escoger los mejores, aquellos que no. Y hay muchos políticos, yo conozco muchos, que están preocupados en hacer el juego limpio. Esto va a pasar, esto no va a ser resolver, mire, es mi opinión, no va a ser resolver mañana, el próximo año, en esta campaña, no. Pero es algo que demanda un cambio de mentalidad. ¿Es un antes y después un caso como este? Porque claro, el impacto ha sido continental, o sea, claro, es indudable. Claro, ¿no? O sea, no hay duda que es un marco, es algo importante, pero no es la solución. Es un inicio, estamos empezando y no podemos quedar ahora decir estamos resolvidos, no, necesitamos continuar avanzando y haciendo la punición, la investigación de los hechos de los involucrados, sacándolos. Tiene que haber sentencias, eso es fundamental. No hay duda de eso, pero hay que cambiar también la población, el elector, hay que conocer a las personas, escoger los mejores. Y hay mucha gente que quiere hacer la cosa limpia, del modo correcto. Así es. Finalmente, doctor Fischer, volvemos a algo que no es ningún cliché, son los valores, ¿no? Y elegir mejor y que la gente tenga una realmente conciencia cívica, ¿no? De poder ver por quién está votando y a quién está llevando al poder. Finalmente, de eso se trata. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, ha sido sumamente interesante. Espero que usted ya esté durmiendo un poco más que antes, ¿no? Un poco más. Un poco más. Pero se quedó acostumbrado un poquito al ritmo media anterior. Hora más por día, quizás.
Muchas gracias y mucha suerte. Es un honor, muchas gracias por en su trabajo. Amigos, nos tenemos que despedir, por supuesto, como siempre. Nos queda corto el tiempo, pero primero vamos a hacer una última pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara. No se vayan.